Ryan Demo estaba sentado en su escritorio desordenado en Nueva York. El pulso de la ciudad resonaba al otro lado de su ventana. A los 32 años, era editor de revistas, escribiendo artículos sobre música y arte. Su apartamento era una mezcla de libros y tazas de café. Nacido en Ohio, en una familia católica italiana, era el único hijo de Vincent Demo. Se crió los domingos en la iglesia, en el mostrador de delicatessen de su padre. Vincent, un hombre de palabras bruscas y manos ágiles, le enseñó a Ryan a barrer pisos y a contar el cambio, siempre diciéndole: «Trabaja duro, chico. Hazme sentir orgulloso». Pero a los 22, cuando Ryan se declaró gay, la cara de Vincent se puso rígida, murmurando: «No lo entiendo, Ryan. Eres mi hijo». Pero esto... Discutieron a gritos, y Ryan se fue a Nueva York para construir una vida con su novio, Lucas. Mientras 6 años de silencio se alargaban entre él y su hogar. El martes pasado, sonó su teléfono. La voz de Teresa se quebró por las lágrimas. «Tu padre tuvo un infarto, Ryan. Se fue». Vincent tenía 68 años, murió repentinamente. Y Ryan sintió que el mundo se tambaleaba. Los recuerdos lo inundaban. La risa de Vincent, su viejo delantal. Su última pelea cuando él dijo: «Estás eligiendo esto antes que a la familia». Ryan reservó un vuelo, con las manos temblorosas, empacando un traje negro que no se había puesto desde la boda de su primo. Teresa volvió a llamar, con un tono suave pero cortante. «Ryan, tu padre nunca se convenció de que fueras gay. En el funeral, por favor. Traje sencillo, sin maquillaje. No traigas a tu novio. Deja que la gente te vea como su hijo, no como alguien que llama la atención». A Ryan se le hizo un nudo en la garganta, pero asintió, doblando una corbata, imaginando el rostro de Vincent, esperando que esta despedida acortara la distancia entre ellos. El viaje en avión fue largo. El campo de Ohio se extendía abajo, sin cambios desde que Ryan era un niño y pasaba en bicicleta junto a ellos. Aterrizó en Cleveland, alquiló un coche, condujo hasta su ciudad natal. El cartel de la tienda de delicatessen seguía en pie, descolorido pero brillante. La casa parecía más pequeña, con las paredes de ladrillo desconchadas. Teresa estaba en el porche, con el pelo más canoso de lo que recordaba. Lo abrazó. Brevemente, con los ojos rojos. «Estás aquí, Ryan. Eso es lo que importa», dijo, llevándolo adentro. La sala olía a velas, fotos de Vincent por todas partes, con Dominique y Lucy, los hermanos de Ryan, pero nada de él como si lo hubieran aniquilado. Teresa sirvió café, sentada cerca. «La gente de la iglesia estará allí. Ya sabes cómo hablan. Simplemente haz lo simple para tu padre». Ryan dio un sorbo, asintiendo, pero las reglas le dolieron. Nada de delineador de ojos, nada de Lucas, ni rastro de en quien se había convertido. Desempacó en su antigua habitación. El colchón crujía, los pósteres habían desaparecido, solo una cruz en la pared. Pensó en la tienda de Vincent donde había pasado los veranos. Vincent le tiró un trapo y le dijo: «Mamá, limpia rápido. Tenemos clientes». Hablaban de deportes, nunca de sentimientos. Pero Ryan se sentía cerca entonces, como si perdiera a Vincent. Ahora había venido a llorar, pero esconderse se sentía mal, como perder a Vincent 2 veces. Se quedó despierto, con las farolas zumbando afuera, imaginando el funeral. La voz de Teresa se enroscaba, no una declaración. Quería honrar a su padre, sentirse como un hijo, pero se preguntaba si Vincent alguna vez lo vio, si realmente lo vio, o si este viaje solo enterraría a más de un hombre. Si el regreso de Ryan te conmueve, quédate con nosotros. Dale a me gusta, compártelo con alguien que se haya escondido para despedirse y suscríbete a Historias del Corazón. Dime, ¿en qué momento te opacaste para mantener la paz? Ryan estaba frente a la iglesia de San Anónimos, con el aire gélido de Ohio, su traje negro planchado pero pesado como una armadura que no había elegido.
A los 32 años, era un extraño en su ciudad natal. El campanario proyectaba una sombra mientras los coches hacían fila para el funeral de Vincent de Moico. Había seguido las reglas de Teresa. Sin maquillaje, el pelo peinado a la perfección. Lucas se fue a Nueva York, pero cada paso parecía una mentira. Su dolor se mezclaba con la necesidad de integrarse. Los dolientes pasaban, viejos vecinos, clientes habituales de la charcutería, asintiendo rápidamente, con la mirada escrutándolo, comprobando si había obedecido. Ryan aferraba un programa, con el rostro de Vincent impreso en él, sonriendo, y quería sentir la pérdida limpia. Pero ocultar quién era lo hacía áspero, como llorar a un padre que nunca lo conoció del todo. Las puertas de la iglesia crujieron, la música del órgano se desbordó, y Ryan entró sigilosamente, parándose cerca del fondo. Los bancos rebosaban del mundo de Vincent, su equipo de bolos, el coro de la iglesia, primos que Ryan apenas recordaba. Teresa estaba sentada al frente, cabizbaja, Dominique y Lucy a su lado, con las manos entrelazadas. El sacerdote comenzó con voz retumbante. Vincent, Domo, un padre, un amigo. Pero cuando nombró al superviviente, fueron Teresa, Dominique, Lucy. Ryan lo omitió como si hubiera desaparecido. Sus dedos se clavaron en el banco, con el pecho apretado, diciéndose a sí mismo que había sido un desliz. Pero Teresa no se giró, no le hizo señas para que avanzara. Los dolientes lo miraron, algunos susurrando con frialdad, como si hubiera traído problemas solo por estar allí. Después de la misa, la gente se reunió afuera, intercambiando historias bajo nubes grises. La voz potente de Vincent, sus sándwiches gratis para niños. Ryan rondaba por los escalones, queriendo unirse para decir: papá me enseñó a asar pimientos, pero nadie me lo pidió. Una tía Clara se acercó, con una leve sonrisa. Me alegra que lo hayas logrado, Ryan, aunque a Vincent no le guste esta versión tuya. Le hizo un gesto vago pero brusco, y siguió adelante, dejando a Ryan atrapado. Sus palabras fueron un golpe que no pudo esquivar. Llevaba puesto el traje, mantenía su rostro sencillo, pero sus ojos aún lo juzgaban como si llevara una marca que ninguna chaqueta pudiera ocultar. Un primo, Frankie, le estrechó la mano y le dijo: he oído que estás haciendo grandes cosas en Nueva York. Pero se dio la vuelta rápidamente, riéndose con Dominique sobre fútbol americano como si Ryan no valiera más palabras. La recepción fue en el sótano de la iglesia, con mesas repletas de lasaña y café. Ryan se sentó solo, picoteando un plato, observando a Teresa abrazar a los vecinos, con el rostro suave por el dolor compartido. Tomó el micrófono con voz firme. Vincent nos dio 3 hijos maravillosos, Dominique, Lucy y nuestro tercero, que todavía está descubriendo las cosas. El tenedor de Ryan se detuvo, sus palabras cortantes como si fuera un niño perdido. No un hombre que hubiera construido una vida, editado revistas, amado a Lucas abiertamente. Miró a su alrededor esperando una señal, pero Dominique estaba bromeando con sus tíos. Lucy pasaba bandejas, nadie lo miraba a los ojos. Una señora de la iglesia, la señora Rossi, se sentó a su lado y le dio unas palmaditas en la mano. Tu papá estaba orgulloso, dijo Ryan a su manera, pero su tono sonó vacío, como si estuviera adivinando. Él asintió con la garganta apretada, queriendo creerlo, pero la habitación parecía más pequeña. Todo cerca pero lejos. Ryan salió, necesitando aire. El estacionamiento estaba silencioso, solo colillas y charcos. Pensó en la tienda de Vincent donde había pasado los sábados. Vincent le ofreció un refresco y le dijo: bien hecho, chico. Habían estado unidos antes de que la verdad de Ryan cambiara las cosas, antes de que el silencio de Vincent lo alejara. Ayer, Lucy lo abrazó rápidamente, susurrando: qué bien que estés aquí. Pero salió corriendo como si no pudiera estar cerca. Dominique le dio una palmada en la espalda. Un día difícil, ¿verdad?
Luego se fue a saludar a sus amigos, dejando a Ryan vagando, un doliente al que nadie nombraba. Se apoyó contra la pared de la iglesia, con el peso del cielo, y se preguntó si alguna vez había sido realmente el hijo de Vincent, o solo una pieza que habían aprendido a sortear, llorando a un hombre que lo había dejado de lado, incluso en la muerte. Ryan estaba sentado en su antigua habitación la mañana después del funeral de Vincent. La casa de Ohio aún estaba quieta, solo se oía el zumbido de una nevera en la planta baja. A los 32 años, se sentía como un intruso. Las paredes estaban vacías, salvo por un crucifijo desportillado. Su adolescencia, empacada. La iglesia lo había herido profundamente, su nombre se había saltado. Las reglas de Teresa lo ataban como una cuerda. Sin maquillaje, sin Lucas, sin verdad. Lloraba a Vincent, pero se sentía robado, como si hubiera perdido algo más que a su padre. Un golpe interrumpió sus pensamientos. No el suave golpe de Teresa, sino uno firme. Señor. Yo. Russo, el abogado de Vincent, estaba allí de pie, con traje gris y arrugado, sosteniendo una caja de madera, pequeña y desgastada, como de una venta de garaje. Esto es para ti, Ryan, dijo en voz baja. Vincent me dijo que te la diera. Nadie más. Tu familia no lo sabe. Ryan la tomó, la madera áspera bajo sus dedos. Russo se fue rápido, como si hubiera compartido un secreto que no quería guardar. Ryan cerró la puerta, se sentó en la cama, con los muelles crujiendo, y miró la caja. Le temblaban las manos, esperando fotos, tal vez un reloj, pero esperando algo que explicara el silencio de Vincent. Levantó la tapa y encontró una cosa. Una carta bien doblada, su nombre y la nítida letra de Vincent. Ryan, con la respiración entrecortada, con el corazón acelerado al abrirla, el papel crujiente a pesar de los años. Si estás leyendo esto, no estoy aquí. Empezó contundente, como Vincent gritando pedidos en la tienda de delicatessen. No te entendí, Ryan. Cuando me dijiste que eras gay, me enojé, me asusté, me avergoncé, pensé que era mi culpa. Pero nunca dejé de amarte. Eres el único hijo que tuve que vivió con honestidad. Sin fingir. Te llaman sombra en este pueblo, pero eres la luz que yo era demasiado débil para ver. Los ojos de Ryan escocieron, las lágrimas cayeron, manchando la tinta. Lo oculté. No se lo dije a tu madre. A la iglesia. Estaba equivocada. Eres mi hijo, Ryan. Siempre. Sin firma, solo Ryan otra vez. Como si Vincent hubiera tenido que decirlo 2 veces. Ryan lo leyó 3 veces. Los sollozos lo sacudieron. Las palabras, una ventana a un Vincent que nunca había conocido. Vio el rostro cansado de su padre después del trabajo, sirviéndole leche, diciendo, así que harás grandes cosas, chico. Pensó que Vincent murió odiándolo, pero esta carta lo encerró. La distancia demostraba amor. Desordenada y tardía, pero real. Ryan la aferró, imaginando sus peleas. Vincent azotaba las puertas. No lo entiendo, era hiriente. Pero aquí estaba la verdad. Vincent estaba orgulloso, no de sus calificaciones ni de sus trabajos, sino de la valentía de Ryan, viviendo con la mente abierta en un mundo que a su padre le daba miedo. La puerta abierta, Teresa allí, con los ojos muy abiertos, clavados en la carta. ¿Qué es eso, Ryan? Preguntó con voz aguda, entrando. Él la levantó, con lágrimas en las mejillas. Papá me escribió, mamá. Dijo que me quería. Todo de mí. El rostro de Teresa palideció, sus manos temblaron al extender la mano. Dámelo, dijo con urgencia, como si fuera suyo. Ryan retrocedió, con la carta cerca. ¿Sabías que sentía esto?, preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza rápidamente, pero sus ojos se movieron rápidamente. No sabía nada de una carta, pero estaba confundido contigo, dijo Ryan, siempre indeciso. No compartas eso, por favor.
La gente de aquí lo juzgará. Arruina su nombre. Ryan apretó la mandíbula, mirándola fijamente. La mujer que lo había criado, le había enseñado oraciones, pero ahora quería ocultar el corazón de su padre. Arruinarlo, dijo más alto. Dice que soy su hijo, mamá, no un error. La voz de Teresa se quebró. Por favor. Ahora, leyendo. Este pueblo, nuestra familia, no lo entenderán. Manténlo en silencio para Vincent. Ryan se acercó a la ventana, la calle de abajo, vacía, con la carta caliente en la mano. Pensó en el funeral, en su nombre desaparecido, en la inyección de Clara, en el tercer hijo de Teresa, Dodge. Había venido a despedirse, se había puesto su traje, se había mantenido pequeño. Pero las palabras de Vincent lo cambiaron todo, le devolvieron a un padre que lo veía. No se trata de ellos, mamá, dijo, volviéndose. Se trata de los muertos y de mí. Las manos de Teresa cayeron, su rostro una mezcla de miedo y dolor, como si hubiera perdido el control de una historia que había urdido durante años. Ryan apretó la carta con más fuerza, sabiendo que la enterraría. Lo enterraría a él para mantener limpia la imagen de Vincent. Pero él no la dejaría. No cuando su padre lo había dejado ligero en una caja. Una verdad que nadie quería que descubriera. Ryan estuvo junto a la tumba de Vincent de Moico 3 días después del funeral. El cementerio de Ohio estaba tranquilo, solo una brisa que susurraba entre las hojas. A sus 32 años, llevaba la carta de su padre en la chaqueta. Sus palabras estaban profundamente grabadas. Eres la luz que estaba demasiado débil para ver. La había mantenido en secreto, no para ocultarla, sino para retenerla. Un trocito de Vincent que nadie podía tocar. El último homenaje atrajo a una multitud más pequeña, quizás 30 personas. Amigos de la iglesia, empleados de la charcutería, primos con abrigos oscuros, rezando en voz baja bajo un cielo nublado. Teresa estaba cerca del sacerdote, agarrando su bolso, Dominique y Lucy a su lado, con el rostro tenso, como si percibieran algo extraño. Ryan se quedó atrás, cerca de un roble, con su traje aún sencillo, pero la carta lo hizo sentir más alto, como si no fuera solo un doliente, sino el hijo de Vincent que finalmente lo reclamaba. El sacerdote habló, con voz firme, sobre la fe de Vincent, su generosidad, como repartía pan gratis a familias con poco dinero. Ryan escuchó, con las manos en los bolsillos, con ganas de compartir sus propias historias. Vincent arreglando su bicicleta, tarareando Sinatra al cierre, enseñándole a hacer un nudo de corbata. Pero permaneció en silencio. La súplica de Teresa resonó. No arruines su nombre. La multitud asintió, algunos secándose los ojos, y Ryan sintió el vacío, su dolor privado, excluido por un pueblo que no decía su nombre. El sacerdote pidió sus últimas palabras, y a Ryan le ardía la garganta, con los pies ansiosos por subir, leer la carta de Vincent, hacerle saber que su padre lo había visto. Antes de que pudiera moverse, un hombre se puso de pie, rompiendo el silencio, su voz clara como una campana en la niebla. Ya no puedo callar, dijo, de cara a la multitud. Un tipo de unos 60 años, canoso, con las botas de trabajo desgastadas. Soy Andrew, amigo de Vincent de Vietnam. Teresa sacudió la cabeza y se le resbaló el rosario. Dominique susurró, ¿quién es este tipo? Ryan se quedó paralizado. El nombre era nuevo, pesado, atrayéndolo. La mirada de Andrew encontró su mirada fija. Vincent y yo éramos muy unidos, más cercanos que hermanos. En Vietnam, nos hicimos amantes. Pero el mundo de entonces no nos permitió seguir así. La multitud se quedó sin aliento, las cabezas girando, un primo murmurando, ¿qué está diciendo? Andrew no se inmutó, con voz firme. Lo ocultamos, nos separamos, vivimos nuestras vidas para sobrevivir. Vincent me dijo que si tuviera un hijo, lo apoyaría, sin importar a quien amara, incluso si era como nosotros.
Hizo una pausa, mirando directamente a Ryan. Ryan, estaba hablando de ti. El aire se detuvo, rígido como un doliente. La boca del sacerdote se abrió, sin palabras. Las lágrimas de Ryan caían calientes. La historia de Andrew se quebró, mostrando a Vincent no solo como un padre que lo había echado, sino como un hombre que había amado en la sombra, luchando contra su propia vergüenza. Hablaría de ti, Ryan, dijo Andrew, acercándose, con la voz más suave. Dijo que eras valiente, que vivías con la verdad como él no podía. Estaba orgulloso aunque no supiera cómo decírtelo. El pecho de Ryan se estremeció, asintiendo, viendo a Vincent ahora, joven, asustado, escondiendo a Andrew. Luego, viendo salir a Ryan, su silencio, no odio, sino miedo. Amor enredado en un mundo inflexible. Teresa sollozó, apoyándose en Lucy, con la voz de una ballena. No es verdad. No puede ser. Dominique se quedó de pie, con los puños apretados. Esto es una locura. Pero Lucy lo sujetó del brazo, con los ojos húmedos, susurrando, déjalo hablar. Andrew miró a Teresa, gentil pero firme. Vincent quería que Ryan conociera a Teresa. Me lo dijo hace años, dijo que le había fallado a su hijo, pero que algún día lo arreglaría. Ryan sacó la carta, con las manos temblorosas y la voz quebrada. Lo hizo, Andrew. Él escribió esto. Me llamó su luz. La multitud murmuró, algunos retrocediendo, otros inclinándose, un vecino asintiendo como si las piezas chocaran. Ryan leyó una línea. Eres mi hijo para siempre. Su voz, alta y clara, para Vincent, para sí mismo. Andrew lo agarró del hombro, sus miradas se encontraron. Un dolor compartido, un vínculo más allá de la tumba. El sacerdote tartamudeó, intentando cerrar, pero el momento era suyo. Ryan y Andrew sosteniendo la verdad de Vincent contra un pueblo que quería enterrarla. Teresa se dio la vuelta, Dominique la guió, Lucy la siguió, con pasos pesados. Los dolientes se marcharon rápido, algunos murmurando, otros en silencio. Algunos le dieron palmaditas en el brazo a Ryan, diciendo, mamá, no lo sabía, chico. Ryan se quedó junto a la lápida. Andrew a su lado, la carta cálida, el amor de Vincent más fuerte que el silencio que había dejado. Ryan ya no estaba solo, ni en el dolor, ni en la verdad. La luz de su padre brillaba a través de un desconocido que también lo había amado. Ryan permaneció junto a la tumba de Vincent al caer la noche. En el cementerio de Ohio. Aún así, solo se oían grillos y un tenue resplandor del pueblo. A los 32 años, él. Un encendedor. La carta de Vincent en su bolsillo. Las palabras ardientes de Andrew que lo reconfortaron. Ryan, estaba hablando de ti. El memorial había roto algo. Las lágrimas de Teresa. La ira de Dominique. El silencio de Lucy desvaneciéndose en la oscuridad. Ryan recorrió la lápida. Vincent Demo, amado padre. Palabras demasiado pequeñas para el hombre que había amado en secreto. El nombre de Ryan escrito como un juramento. Pensó en el funeral, su nombre borrado, el traje que había usado para complacerlos. Luego, Andrew, un extraño, devolviéndole a su padre. No perfecto, pero intentándolo, amando a través del miedo. Las lágrimas de Ryan cayeron, no por la pérdida, sino por la paz, sabiendo que Vincent lo veía, orgulloso de la vida que había construido, no de la que había ocultado. Un tío ese se acercó, con el abrigo desabrochado y el rostro suave. Ryan, no entendía la parte de tu padre, lo que llevaba, dijo con voz ronca. Hoy, ese tipo, Andrew, me hizo pensar que he estado fuera de lugar toda mi vida. Ryan asintió, con la mano de sal sobre su brazo. Un primer paso, pequeño pero real. Otra prima se quedó cerca. Anna, con sus hijos tirándole de la manga. Tu padre era complicado, Ryan, dijo con ojos amables. Pero estás.
Aquí. Eso es lo que cuenta. Se fueron. Sus palabras fueron una grieta en el muro que Ryan había enfrentado solo. No una aceptación, sino un comienzo. Suficiente para apoyar a Vincent Stone. Y sentirse como un hijo, no como una sombra. Ryan voló de regreso a Nueva York. Lucas lo esperaba en el aeropuerto, abrazándolo fuerte. No hicieron falta palabras. Se quedaron despiertos hasta tarde. Ryan le mostró la carta, leyendo las líneas de Vincent. Eres la luz que no podía afrontar. Lucas escuchó, con la mano sobre Ryan, diciendo que te veía, cariño, como siempre. Ryan sonrió de oreja a oreja, sin perseguir a Vincent. La carta fue suficiente para cerrar una herida de 6 años. Fue a trabajar. Presentó una historia. Su revista dio luz verde a un número especial. Una carta de un padre al hijo que temía. Su última disculpa. Ryan la escribió él mismo. Entrelazando las palabras de Vincent, el discurso de Andrew, su propio dolor convertido en fuerza. Llegó a las gradas, se fue viral. Lectores tuiteando líneas. Mi hijo siempre. Desconocidos compartiendo sus propios amores tardíos. Sus compañeros de trabajo vitoreaban a gritos en la oficina. Pero Ryan simplemente editaba, cumplía plazos, besaba a Lucas por la noche, su vida estable. No definida por el dolor. Una noche, estaba de pie en su balcón, con las luces de la ciudad extendiéndose, la carta en la mano. Pensó en Vincent, joven, escondiendo a Andrew. Luego, viendo a Ryan vivir en voz alta, orgulloso, con miedo de hablar, pero escribiéndolo. No soy tu fracaso, papá. Ryan dijo, con voz suave al cielo. Soy la parte que callaste porque no podías ser libre. Lucas lo llamó. Su apartamento cálido, una foto de ellos en el refrigerador, riendo en una feria callejera. Ryan guardó la carta en un cajón, no un peso, sino un regalo. La verdad de Vincent. Liberando. La pantalla se desvanece. Las palabras brillan. No necesito la disculpa de mi padre ahora. Él me dejó la verdad. Y la verdad es que no soy una decepción. Soy la persona que se escondió porque no se le permitió vivir con sinceridad. Si la luz de Ryan te conmueve, dale a me gusta, compártela con alguien que haya encontrado la suya y suscríbete a Historias del Corazón. Dime, ¿qué verdad te liberó cuando tu familia no lo hizo? Estamos aquí para las verdaderas. Toca la campana. No les pidas a los niños queer que se escondan en los funerales cuando nunca los dejaste vivir en casa. A veces, el te quiero más fuerte llega después de que alguien se va.